Saben que hasta antes del año 1800 había grandes preocupaciones en el mundo marítimo. Los comerciantes marítimos se preocupaban bastante porque los barcos se hundían por sobrecarga. Le colocaban demasiada carga a las embarcaciones y muchas de estas embarcaciones se ahogaban, perecían, se hundían. Muchas personas perdían la vida, se perdían también muchos recursos financieros porque mercancías allí desaparecían en las aguas por ese exceso de carga en aquella época. En el año 1824 nació un hombre conocido como Samuel Plimsoll. Este hombre al principio se volvió un comerciante de carbón en el área marítima y él comenzó a analizar qué podemos hacer para que las embarcaciones no se hundan por sobrecarga. Así que él fue el propulsor de una línea llamada hoy día la línea Plimsoll. ¿Qué es la línea conocida también como disco Plimsoll? Eso que usted ve aquí en pantalla, que es una marca circular que llevan todas las embarcaciones pesadas. Llevan esta marca allí en la parte del casco, a mitad del casco, y esta marca es importante para las tripulaciones porque indica la profundidad máxima a la que un barco puede cargarse y mantenerse sin hundirse. Si pasan más de la marca, entonces ese barco corre el riesgo de hundirse. ¿Por qué es importante la marca Plimsoll? Porque evita la sobrecarga. Evita que los armadores de las embarcaciones carguen los barcos más de su capacidad, lo que podría hacerlos inestables, vulnerables y podrían hundirse. También esta marca es importante porque se considera la densidad del agua. Allí pues esta marca le permite a ellos saber cómo cargar el barco cuando el barco va a navegar en aguas saladas y cómo cargar el barco cuando el barco va a navegar en aguas dulces. Y esto ha sido una bendición para el mundo marítimo, donde hoy día controlan todo esto gracias a este círculo o a esta línea conocida como la línea Plimsoll. Cuando nosotros detenidamente analizamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, pareciera ser que los seres humanos tenemos también como una línea Plimsoll, como una línea donde hasta ahí llegamos, como una línea de si se pasa de ahí nos hundimos o nos ahogamos. Y es por eso que yo he titulado al estudio de esta tarde, Dios sabe hasta cuándo podemos soportar. Dios sabe hasta cuándo podemos soportar. Dígale esto al que está a su lado, por favor. Pareciera ser que cada ser humano, Dios lo ha diseñado con una línea muy parecida a la línea Plimsoll, para que usted cuando llegue ahí, a esa línea de tristeza, a esa línea de penas, a esa línea de sufrimiento, usted no se hunda en su tristeza, en su depresión, en su ansiedad o sufrimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 13. Usted lo puede ver en pantalla. Me gustó mucho la versión hispanoamericana porque es más entendible a la sensibilidad humana. Mire lo que dice el apóstol Pablo hablando allí. Hasta ahora, ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Es decir, ningún ser humano en esta tierra Dios le va a permitir sobrecargarse más de lo que su línea emocional pueda soportar.
Sigue diciendo el texto. Dios es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Aunque usted le falla a Dios, Dios nunca te va a fallar. Y el apóstol Pablo rectifica eso al decir, aún en tus pruebas, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, dice Pablo, junto con la prueba les proporcionará también la manera de superarla con éxito. Yo digo gloria a Dios por esto. Y llama mucho mi atención lo que Pablo dice acá, que Dios no nos va a permitir una prueba más allá de nuestras propias fuerzas. Es decir, Dios sabe cuál es tu línea Plimsoll. Dios sabe hasta cuándo usted puede soportar. Dios sabe el límite emocional de cada persona. Por eso, la prueba de uno, Dios no se la permite a otro. ¿Te das cuenta? Tal vez si la prueba mía, que Dios sabe mi límite, Dios te la diera a ti, tú te hundieras. Por eso no te quejes cuando tú tengas una prueba y digas, ay Señor, me estoy ahogando y esta prueba. Si el Señor te la está permitiendo es porque Dios sabe que tú tienes la fuerza para aguantar y no hundirte. Para resistir esa prueba. Tu línea. Y Dios ha prometido que usted no se va a hundir. Este año pasaste situaciones duras. Este año tal vez fue difícil para algunos. Estaba al borde de la desesperación, pero así estaba hace 5 años atrás. 2020, 2021, volviéndote loco. Mira dónde tú estás. Pensaste que podría llegar hasta aquí. Llegaste porque Dios ha sido fiel y Dios ha cumplido su promesa y ha estado contigo en las buenas y en las malas. No todo ha sido malo en tu vida. No, eso es lo que el diablo quiere que tú veas. Que cuando mires tu pasado, ve un pasado triste, ve un pasado oscuro y te hundas allí y te quedes en el pasado y no puedas avanzar hacia el futuro. Eso es lo que Satanás quiere. Pero no todo ha sido malo. Dios ha sido bueno contigo. Hay muchas cosas bonitas que te han ocurrido también. Pero el diablo te pone una venda para que tú no veas esas cosas bonitas. Dios ha mantenido esa línea Plimsoll y te ha mantenido en pie a pesar de los problemas que tú enfrentaste en este año. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos a muchos hombres y mujeres que también sufrieron y pasaron situaciones similares a las que nosotros pasamos cada día. Y tal vez estos hombres y mujeres pasaron situaciones peores a las que nosotros enfrentamos. Hay un personaje que llama mucho mi atención y es un personaje que yo nunca he predicado de él. 20 años siendo pastor y nunca he predicado de este personaje. Lo he mencionado así, pero ir a su libro y exponer un mensaje de este libro de manera muy especial, nunca lo he hecho. Esta es mi primera vez y me llamó la atención este personaje porque fue un personaje que sufrió bastante. Sufrió tanto que era un hombre de Dios, pero a pesar de ser un hombre de Dios, era conocido como el profeta llorón. Lloró tanto, se lamentó tanto, se quejó tanto, que en la Biblia aparece todo un libro con sus lamentaciones. ¿Quién es ese hombre? Profeta Jeremías. Vayamos a Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Versículos 19 y 20. Mire lo que dice aquí el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, pero usted entenderá más adelante por qué era que lloraba tanto el hombre. Acuérdate de mi aflicción, dice él. Acuérdate de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Cuando Jeremías le está diciendo a Dios, acuérdate de mi aflicción, es porque ha considerado que Dios se ha olvidado de él.
A veces hay sufrimiento en tu vida, hay pruebas, hay situaciones que usted entiende que Dios se ha olvidado de ti. Yo te pregunto, aquí entre nos, ya tú frío, con tu mente fría y tranquilo, ¿crees tú que Dios se ha olvidado de ti? ¿Crees tú que Dios se ha olvidado de ti? Dios dice en su palabra, aunque la madre se olvide del hijo de cual dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué entonces le hace caso al enemigo cuando el enemigo te acusa y te dice, mira, Dios te abandonó, te abandonaron todo, te abandonaron los amigos, te abandonó el esposo, te abandonó la familia, te abandonaron los hijos, también tu Dios te abandonó? ¿Por qué le hace caso? Dios nunca te va a abandonar. Dios no se olvida de tu dolor, de tu problema. El profeta entendió en su momento de tristeza, Jehová se ha olvidado de mí. Dice Jehová, por favor, acuérdate de mi aflicción. Yo estoy muy afligido, estoy muy abatido. ¿Usted sabe cuando alguien está abatido? Cuando ya no da para nada. Estoy abatido, es como cuando aquel que está cansado subiendo una montaña, estoy abatido, ya no puedo más, se tiró ahí y abre los brazos y mirando así hacia el cielo, abatido, no doy un paso más. Así estaba el profeta. ¿Y tú te has sentido así en algún momento de tu vida? Abatido espiritualmente, abatido familiarmente, abatido económicamente, abatido socialmente, abatido moralmente, abatido espiritualmente, de todo sentido, que no da más. Así estaba el profeta. Y el profeta dice, aún lo tengo en la memoria, versículo 20, porque mi alma está abatida dentro de mí. Usted dirá, al no conocer el ministerio del profeta Jeremías, pero este profeta sí se quejaba. Qué quejón el profeta y qué llorón. Algunos irían un poquito más allá y dirían, qué cobarde este profeta. Bueno, quiero decirte que el profeta Jeremías fue un profeta valiente y perseverante. ¿Fue un profeta cómo? Valiente y perseverante. Sí, ese profeta llorón era un profeta valiente y perseverante. Tuvo que soportar sufrimientos físicos por su fidelidad al llamado profético. Fue un profeta que denunció los pecados de la nación de Judá. Fue el profeta que fue perseguido por decirle a la nación de Judá, ustedes tienen que arrepentirse. Si no se arrepienten, vendrán por ahí el ejército enemigo y se lo va a destruir y se lo llevarán cautivo a los que queden a Babilonia. Y el pueblo, en vez de arrepentirse, lo perseguían por él decir un mensaje de Dios sin condenación al pueblo por sus pecados y por sus maldades. Él profetizó la caída de Jerusalén y el exilio que pues tendría el pueblo de Dios. Y él denunció mensaje, o en sus mensajes denunciaba allí la falsa adoración que tenía el pueblo, denunciaba allí la idolatría, denunciaba allí la injusticia social y hacía siempre un llamado de arrepentimiento. Le decía a la gente, arrepiéntanse para que Dios les perdone, arrepiéntanse para que no sea destruido. Y ustedes saben que hacía la gente, en vez de arrepentirse, lo persiguieron, le hacían daño, lo molestaban, lo agredían físicamente. Ahora usted entenderá por qué el profeta lloraba tanto y se quejaba tanto. ¿Cómo a los hombres de Dios que hacemos las cosas de Dios, por qué nos va mal? Muchas veces. Porque Dios no te ha dicho en ninguna parte que si tú le obedeces siempre te irá bien. No, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque te pasen situaciones negativas, aunque te pasen cosas, aunque los hermanos te persigan, aunque los hermanos te critiquen, aunque los hermanos te murmuren por tú hacer lo que Dios te pide hacer, siga haciéndolo, porque tu recompensa el Señor te lo dará en el reino de los cielos. Será mucho mejor tu final que tu principio o tu proceso. Así era el profeta Jeremías. El profeta Jeremías también fue considerado como un profeta traidor por sus hermanos, porque el rey Nabucodonosor
le perdonó la vida y lo dejó viviendo por ahí en una ciudad de Judá. Y los enemigos o los amigos de Jeremías, los judíos, consideraron que él había traicionado al pueblo, que por eso el rey lo había perdonado, y comenzaron a perseguirlo también. Tras el asesinato del gobernador Gedalias, un grupo de judíos huyó a Egipto. ¿Y ustedes saben qué hicieron ellos? Se llevaron a Jeremías en contra de su voluntad. Qué pobre profeta de Dios. Lo tenían de mujiganga, dicen los dominicanos. Lo tenían de relajo, dicen los boricos y los colombianos. Lo tenían así. Él en contra de su voluntad. Yo no sé si se lo llevaron amarrado, pero se lo llevaron a Egipto. Lo alejaron de su tierra amada. Él sufrió las ruinas de Judá, una ciudad hermosa, y él tuvo que ver cómo por el pecado del pueblo esa ciudad fue destruida. Se lo llevan a Egipto, tal vez para silenciarlo. Y usted sabe que él continuó haciendo en Egipto. Siguió profetizando, siguió denunciando el pecado, siguió invitando allí al pueblo a arrepentirse. Y dice la tradición que aquel hombre de Dios fue apedreado por sus propios compatriotas que estaban ya hartos, estaban cansados de escuchar los mensajes de arrepentimiento que Dios le enviaba a través del profeta Jeremías. Lo apedrearon hasta la muerte. Jeremías no tanto lloraba por las situaciones personales de él. Jeremías lloraba más por los pecados del pueblo. Está bien que su vida él tuvo situaciones y se lamentó de esas situaciones personales, pero más se lamentaba de ver a un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios, de ver a un pueblo perdido en sus propios caminos, que no quería obedecer a Dios, de ver un pueblo que iba cada día de mal en peor, no avanzaba, no crecían espiritualmente, de ver un pueblo que estaba en desunión, de ver un pueblo peleando y matándose uno con otro, de ver un pueblo que si no se arrepentían terminarían mal, como así fue. Y él sufría y se lamentaba tanto de eso. En medio de su sufrimiento, en el versículo 21 y 22, mire lo que él dice: pero en esto consideraré en mi corazón, y por esto yo esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El profeta dice: hemos sido malos con Dios, hemos pecado con Dios, contra Dios. Nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. No somos merecedores de nada. De hecho, usted y yo no somos merecedores de estar aquí hoy. Pudimos estar bajo una tumba fría ahora, este sábado. Pudimos estar en un hospital enfermo de un cáncer. Pudimos estar en otras situaciones adversas. Estamos aquí no porque tú seas el mejor hermano. Estamos aquí no porque tú hayas sido pionero de la iglesia. Estamos aquí no porque tú hayas sido el más consagrado o el más obediente. Usted y yo estamos aquí por la misericordia de Jehová. Porque a pesar de mi maldad, a pesar de lo malo que yo he sido, a pesar de lo malo que me porté este año, la misericordia de Dios no se acaba. Sigue trabajando por ti, sigue trabajando por cada uno de nosotros. Y el profeta Jeremías va más allá y dice: la misericordia de Dios es inagotable, porque todas las mañanas se renuevan. Es decir, a pesar de tu vida, a pesar de lo malo que has sido con Dios, Dios te sigue amando y te sigue dando chance y oportunidad por su misericordia, no porque usted lo merezca. Tristemente muchos se han aprovechado de la misericordia de Dios. Pero Dios es tan bueno que aún te aproveche de su misericordia. Sigue renovando las misericordias que Él tiene contigo. Por eso te invita a arrepentirte, a cambiar de vida, a esperar en Él. Mira lo que Él dice en el versículo 25 del mismo capítulo 3
de Lamentaciones. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versículo 31. El Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si él aflige, ¿también qué? También se compadece. ¿Por qué se compadece de ti? Por su gran misericordia. Él no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. No, Él te ama. Y te ama, y porque te ama te extiende su gran misericordia. Oh, amada iglesia, Jeremías fue el profeta que más habló al pueblo de arrepentimiento, más que otro profeta. Por eso es considerado como un profeta valiente, porque a pesar de todas las situaciones personales que le ocurrían, a pesar de las situaciones con el pueblo, él siguió invitando al pueblo de Dios a arrepentirse, siguió cumpliendo su misión. Llamó a los hombres a alejarse de sus malos caminos y de su dependencia de ídolos, de dioses falsos. Invitó a los hombres a regresar a los principios, a regresar a la lealtad pactada con Jehová. Y esto es una invitación que Dios te hace también hoy a través del profeta. Una invitación de volver a los principios, de volver a ese pacto de lealtad que hiciste con Dios. Tal vez te pasaste desde enero hasta diciembre fallándole a Dios. Dios te ha dado la oportunidad de que tú disfrutes de un último sábado del año, para que usted pacte con Dios y arregle tu vida con Dios. Dios te ha dado oportunidad para, si tú abandonaste la fe en algún momento, haga arreglos y vuelva a pactar con Dios. Dios te ha dado la oportunidad de vida para, si usted nunca se ha bautizado, nunca ha hecho un compromiso con Dios, que ya lo haga ahora. Porque Dios te ha librado enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tú no sabes si en enero te va a librar, porque te dejarás corriendo la rienda suelta como tú quieres, respetando tu libre albedrío. Dios hoy te hace un llamado de arrepentimiento, un llamado de volver a los principios. Si caíste, levántate. Si pecaste, arrepiéntete. Si andas mal y torcido, enderézate. Porque hay un año bendecido y de victoria que Dios va a traer nuevo para ti. Y debe empezar año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida recta, no vida torcida. Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Oh, amada iglesia, si sacas cuenta de todo lo que pasó contigo este año, te darás cuenta que más fueron tus bendiciones que tus desdichas. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido fiel. Lo ha sido con tu familia, lo ha sido en tu vida personal. También, si te detienes a reflexionar sobre tu condición espiritual, las tantas veces que le fallaste a Dios este año, reconocerás que si estás aquí hoy día, no es porque tú lo merezcas, sino por su gran amor y su gran misericordia. Cristo viene pronto. Cada vez que un año se acerca, más la venida de Cristo se acerca. Hace 20 años, 30 años, 40 años, está escuchando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Cristo está más cerca que ayer. ¿Cuántos lo creen así? Cristo está a las puertas. Haz arreglo con Cristo para que pueda disfrutar de la nueva Jerusalén. Aquella ciudad donde entrarán solamente aquellos que perseveren hasta el fin. Aquellos que renueven pacto con Dios. Quiero invitar a mi hermano Joel, si está por ahí Joel, para que cante esta alabanza a Jerusalén. Y ojalá todos podamos cantarla en el coro. Esta alabanza que nos recuerda que estamos aquí en la tierra de paso. Que Dios ha sido bueno con nosotros y que muy pronto nos llevará a esa ciudad santa, la nueva Jerusalén.